Hoy vamos a hablar de la neurosis obsesiva desde Lacan. En la neurosis, en tanto histeria y neurosis obsesiva, se trata de una pregunta que se le plantea al sujeto en el plano del significante, en el plano de su ser. El obsesivo le quita el cuerpo al problema, escapando de él y preguntándose por la muerte. La pregunta del neurótico obsesivo es la pregunta por la existencia de su ser y la muerte. O sea, ¿qué lugar ocupo en la vida? ¿Estoy vivo o estoy muerto? Es una pregunta para seguir saltando de un significante a otro, para que no se produzca un vacío en el medio, el agujero que hay en cada uno, y en el otro donde está el deseo. Napartek llama al falso enlace como falsas disyuntivas. Al entrar en esto se pierde para el obsesivo el deseo. Por ejemplo, una persona, un hombre se puede preguntar: ¿soy cagón o me la banco? Esto en argentino, obvio. Cuando en realidad la cuestión está en ¿te gusta o no te gusta la mujer? En el neurótico obsesivo, cuando tenemos la duda entre significante 1 y 2, y en términos de Lacan sería ¿se lo devuelvo a tal o se lo devuelvo a tal otro?, va entre uno y otro. Aquello que Freud llama dialecto obsesivo es el intento obsesivo de tapar la ansia entre el significante y otro significante. En la mente del obsesivo existe una tensión o ansiedad generada por la falta de conexión completa o satisfactoria entre los significantes. Esta falta de conexión puede manifestarse en forma de dudas persistentes, pensamientos obsesivos o preocupaciones excesivas sobre ciertos temas. El individuo siente la necesidad de encontrar una solución o respuesta definitiva que cierre esta brecha y elimine la ansiedad. El dialecto obsesivo implica el uso de rituales mentales o acciones repetitivas, como pueden ser compulsiones, como una forma de intentar tapar la alianza y encontrar una resolución. Estas compulsiones pueden incluir actividades como la verificación repetida, el lavado de manos excesivo o la repetición de ciertos pensamientos o palabras. A través de estos rituales, el obsesivo busca calmar la ansiedad y lograr una sensación de control sobre la situación. El seminario 5, las formaciones del inconsciente de Lacan, en el capítulo 23, el obsesivo y su deseo, Lacan nos va a decir que las estructuras neuróticas son distintas según dónde se haga hincapié, o en la insatisfacción del deseo, y así es como la histérica aborda su campo y su necesidad, o la dependencia respecto del otro, en el acceso al deseo, y así es como este abordaje se le propone al obsesivo. Por esta razón, en el obsesivo ocurre aquí en algo que es distinto de la identificación histérica. Si el hincapié se hace en la insatisfacción del deseo, se trata de la estructura histérica, pero cuando se presenta lo relativo al deseo en el discurso como una gran dependencia en relación con un otro para poder acceder al deseo, estamos haciendo hincapié en la neurosis obsesiva. La histérica se coloca en relación con las identificaciones imaginarias para saldar su división ante la pregunta femenina de qué es ser mujer, pero el obsesivo sucede en otros procesos. Es importante tener en cuenta que se va a abordar la neurosis obsesiva desde la dialéctica de la demanda y el deseo. El deseo insatisfecho sucede en la histérica y la dependencia hacia el otro en la neurosis obsesiva, pero esto no aplica, o no implica en realidad bien, que no haya deseo insatisfecho en la neurosis obsesiva, sino que en donde se hace hincapié en el discurso del neurótico, en la neurosis obsesiva, se mantiene el deseo insatisfecho porque depende de otro. Dialéctica de la demanda y del deseo de la neurosis obsesiva. Tenemos tres características que vamos a abordar aquí: la particularidad del deseo, la particularidad del otro y presencia de agresividad. Y también el fantasma como oblativo en la neurosis obsesiva. En el obsesivo el deseo se encuentra prohibido por otro. Empecemos por lo primero. 1. La particularidad del deseo. En la neurosis obsesiva el deseo es evanescente. Evanescente hace referencia a la característica de que la neurosis obsesiva el deseo se desvanece. Lacan va a decir en este caso, neurosis obsesiva, observamos la mecánica de la relación del sujeto obsesivo con el deseo, a medida que intenta por las vías que le proponen acercarse al objeto. Su deseo se amortigua hasta llegar a extinguirse, a desaparecer. Esto le da característica de deseo evanescente. Cuando el sujeto se acerca al objeto de deseo para satisfacerlo, este deseo comienza a debilitarse por este objeto. Esto es lo que Lacan va a recurrir a un mito griego para poder explicar el deseo obsesivo. Este es el mito de Tántalo. ¿Por qué dice esto? El mito de Tántalo dice que él era un rey griego, hijo de Zeus y de Pluto, que está en un banquete
en un banquete y le da a los dioses de comer uno de sus hijos, o sea, lo mata y lo sacrifica, sirviéndoselo en la mesa a Pelo, que era dios de la hermosura sublime. Esto enfurece a Zeus y lo condena al inframundo a un castigo eterno. El castigo que le impuso Zeus a Tántalo consiste en que lo sumerge en un lago bajo un árbol frutal, y cada vez que siente hambre se acerca al fruto y el fruto se aleja, y cuando tiene sed intenta tomar agua del lago, pero el agua baja. Entonces, ¿qué pasa? Nunca logra satisfacer su deseo. Lacan señala que la neurosis obsesiva ocurre esto: el neurótico se aleja del deseo, porque cuando el deseo se acerca, este deseo se va a ir desvaneciendo. Dicho mito que utiliza Lacan, aunque no lo expresa abiertamente, también va a ilustrar otras cuestiones propias de la neurosis obsesiva, como son la idea de castigo, la culpa y el tormento. Hay una primera forma de pensar esto, pero vamos a hablar ahora de que hay una manera también que el neurótico se las va a arreglar con la evanescencia del deseo. El obsesivo, para poder acceder al deseo, mantiene cierta dependencia respecto al otro, al gran otro en realidad. Esto lo hace porque cada vez que se acerca el deseo se extingue. Entonces, ¿cómo hace para sostenerlo vivo y presente? Hace que lo sostenga un otro, manteniendo ese deseo como algo prohibido. ¿Prohibido por quién? Por el otro. Esto quiere decir que para el obsesivo el acceso a su deseo se encuentra prohibido, dificultado, obstaculizado por el otro con mayúsculas. 2. Particularidad del otro y presencia de la agresividad. El otro mantiene la prohibición del deseo. Esto genera que el obsesivo esté todo el tiempo pidiendo permiso. Está todo el tiempo preguntando si puede. ¿Te puedo llamar? ¿Te gustaría hacer tal cosa? Se la pasa preguntando al otro en relación con la demanda propia. No va directamente a su deseo, sino que hace pasar su deseo por el otro a través de una demanda como una pregunta. Nunca pone en juego su deseo, lo hace pasar por la decisión del otro, porque el acceso a su deseo está prohibido por ese otro, que decide por él o lo prohíbe. Esto tiene otra cara, que es la agresividad hacia el otro, con minúsculas, o sea, hacia el semejante. La agresividad en la neurosis obsesiva se juega en un punto o vos o yo, es decir, que la relación con el otro se da en términos de la agresividad. Freud dice que cuando el neurótico obsesivo ingresa al análisis hay que estar preparados para un infierno, a pesar de que éste ingresa en principio con características pacíficas y de bondad, pero esta bondad resulta de un odio o una agresividad muy fuerte. Esta agresividad y prohibición del otro acceso al deseo se debe a que el obsesivo teme que su deseo sea destruido por el otro. Por ejemplo, las sesiones del hombre de las ratas. Lacan dice que hay que buscar las raíces en alguna escena infantil en la cual el primer acceso a la posibilidad del deseo fue destruido por otro. Esta destrucción ante el acceso al deseo se puede ver en el hombre de las ratas, cuando el recuerdo de la infancia del hombre de las ratas, en el que el padre le pega y él comienza a insultarlo con palabras de cosas que iba viendo. El padre aquí aparece como un perturbador del goce, de la satisfacción de este hombre de las ratas, como otro que destruye el acceso a la satisfacción del deseo. Cuando el deseo en la escena infantil esté destruido por el otro, dicho acceso al deseo se perturba, y esta es la razón por la cual el sujeto pedirá constantemente permiso cuando se quiera aproximar a su deseo y acceder a él, porque este deseo va a estar prohibido para él. Desencadena la agresividad antes mencionada. La agresividad que resulta de una prohibición sucede por la emergencia de su deseo, conmemora aquel primer momento de acceso a su deseo en el que fue destruido. Entonces, cuando aparece la emergencia de su deseo, aparece la agresividad del orden imaginario, jugándose siempre en torno al otro, en minúscula, al semejante. La tercera característica es el fantasma o látigo en la neurosis obsesiva. En el obsesivo, el deseo se encuentra prohibido. ¿Por qué? Por un otro. Encontramos, además de los fantasmas sádicos, como el del hombre de las ratas, también fantasmas oblativos. Oblación significa ofrenda y sacrificio que se hace a un dios, como en el mito de Tántalo. Hay un fantasma oblativo en la neurosis obsesiva que siempre insiste, que se puede encontrar en la predisposición del neurótico para cumplir con la demanda del otro. Puede ser preguntar, pedir permiso, cumplir con la demanda de los demás. En función y campo de la palabra, Lacan hace referencia a la deuda obsesiva del hombre de las ratas, ya que la deuda tiene mucho que ver con lo que tiene que hacer para cumplir con ese otro. Esta deuda corresponde a una deuda paterna en el hombre de las ratas. En él se ve
a la dama prohibida, como la prohibición del deseo, ya que es la forma que tiene para mantener el deseo por la dama idealizada. La dama es deseada en tanto que esté prohibida. ¿El fantasma qué es? Una respuesta corta. Es la respuesta que el sujeto construye al enigma del deseo del otro. O básicamente cualquier pregunta que quiere responder un neurótico es: ¿qué quiere el otro de mí? Después tenemos la cuarta característica que tiene que ver con la hazaña. La hazaña es una acción que realiza el neurótico obsesivo para ganarse el favor, en realidad la aprobación del otro, y de alguna manera ganándose el favor tendría permitido la satisfacción de su deseo. En la hazaña va a haber tres elementos. Primero está el gran otro, después el otro como semejante y el sujeto. Hay un escenario en el que el sujeto realiza una hazaña en donde está incluido el otro semejante, y lo que busca es ganarle en términos de competencia a ese semejante. Pero siempre va a haber un gran otro, donde el sujeto mismo va a estar colocado ahí, mirándose a sí mismo, y ahí entra el elemento de la mirada. Hay otro que toma notas de estas hazañas, el otro para el cual el sujeto queda y realiza todas esas proezas, todos esos sacrificios, para que ese otro se sorprenda. Decididamente es trabajar duro con un obsesivo. Lo que está buscando el neurótico obsesivo con las hazañas es que el otro note cómo él se las realiza y así poder obtener su contento. Más allá de toda demanda, de todo lo que desea el sujeto, se trata de ver a qué va dirigido en su conjunto el comportamiento obsesivo. Su objetivo esencial es el mantenimiento del otro, que el otro se mantenga presente. En El hombre de las ratas quiere mantener vivo a su padre, que ya está muerto. Este es el objetivo primero, preliminar, en el interior del cual únicamente puede cumplirse con la validación tan difícil de su deseo. Esto quiere decir que para el neurótico obsesivo el otro tiene que validar su deseo. Esto toma sentido porque los neuróticos obsesivos son personas muy sacrificadas y en ese sacrificio le dan valor al deseo. El obsesivo hace de la demanda un objeto, porque está muy pendiente de la demanda, para que alguna forma o de alguna manera puede llegar a confundir ese deseo con la demanda. Confunde el deseo del otro o el propio deseo con una demanda, es decir, escuchamos decir de un obsesivo, por ejemplo: no sé qué es lo que quiere de mí, por ejemplo en una relación de parejas, porque todo el tiempo va a estar creyendo que el otro le demanda cosas y él tiene que estar satisfaciendo todas y cada una de esas demandas. Por otro lado, la predisposición a estar confundiendo el deseo con la demanda hace que todo el tiempo esté postergando su propio deseo y manteniéndose a resguardo de ponerse en juego en cuanto a su propio deseo, ya que responde todo el tiempo a la demanda. En este punto hay una cita interesante de Lacan que dice: el obsesivo es un hombre que vive en el significante, porque está todo el tiempo elucubrando en relación a los pensamientos obsesivos, pero sobre todo en torno a la demanda obsesiva, ya que la demanda es la vertiente significante. Entonces el deseo, el neurótico obsesivo, lo posterga todo el tiempo para adelante y ubica en el horizonte un momento en el que eso se va a realizar. Por ejemplo, cuando el padre se muera. Pero eso es imposible, porque cuando se muera no lo va a realizar tampoco. Va a encontrar otra manera de postergarlo. Es normal encontrar en la clínica sujetos desvitalizados, mecanizados, por ejemplo por cuentas, por idas y vueltas, consumido por la rutina, y eso deja por fuera el deseo, cumpliendo todo lo que deben cumplir, pero dejando fuera su propio deseo. Busca reducir entonces el deseo a la demanda, en esa relación con el otro, en donde trata de hacer siempre de esa relación una relación contable, de dones. Cuando alguien está en el campo de la demanda, lo único que hace es cumplir. ¿Quiere esto? Bueno, le doy esto. Eso, así es la lógica obsesiva. Bueno, tengo una novia. Quiero ese vestido. Bueno, toma, te lo compro. Así. Y si el otro nos dice lo que quiere, o no nos dice qué es lo que quiere, se las va a arreglar para pensar que él dijo lo que quiere. Entonces él va y cumple esa demanda, que obviamente es imaginaria a veces. Como si querer o amar a alguien también podría ser transformado en términos de dones, de dar y recibir. Si la obsesión hay un problema con el deseo, también va a haber un problema con el amor. Va a intentar colmar esa falta en el otro a partir de un objeto, de las demandas también, del objeto de demanda que intuye. Degrada el deseo en la demanda y así corre riesgo de que el propio deseo se vaya apagando.
También hay que pensar que transforma las relaciones en términos de dones, como te decía recién. Tú me das, yo te doy. El fantasma está al servicio de tapar ese deseo. El fantasma, la fantasía, esa respuesta anticipada de ¿qué quiere el otro de mí? Está para tapar el deseo. Le hace la vida imposible al deseo. El obsesivo, como todo neurótico, ya accedió al estadio fálico. O sea, estamos hablando del complejo de Edipo. Si no accede, no estamos en el campo de la castración, estaríamos en psicosis. Pero la unión genital no es un don. En el nivel genital algo detiene al sujeto en la realización de la alianza, del agujero central, e impide aprender aquello que puede funcionar como objeto de don, objeto destinado a satisfacer. Por ejemplo, en la relación sexual no se sabe lo que se da ni lo que se recibe. Siempre hay de más o de menos, por lo menos un desfasaje temporal en el encuentro sexual. Por más que el mismo haya sido placentero para las partes, esto no equivale a saber qué se dio y qué se recibió. El obsesivo quiere tener las cuentas claras y por más que la relación haya sido satisfactoria, no le cierran las cuentas. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dejate un like, suscríbete, un comentario y chau.